Bienvenidos, yo soy Alejandro Llanas. Yo soy Chava Navarro. Y hoy les vamos a presentar objetos, ruinas y hallazgos de la humanidad que tienen detrás una historia muy interesante. Esto es Paranoicos. Muy bien, Chavita, pues estamos en el episodio 2 de la temporada 1 de Paranoicos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ya tenemos rato que no grabamos episodios de Paranoicos. No los estábamos olvidando, pero pues ahí sucedieron unos problemillas, pero ya está todo caminando muy bien. En tiempo y forma. Bueno, hay que recordarles también, Chavita, que para los que acaban de entrar a este canal y que no vienen de nuestro canal principal, pues bueno, este es el canal secundario. Y vamos a subir en este canal un video al mes. Pero las otras 3 semanas pues, del mes están subiéndose videos en nuestro canal principal, que es Proyecto Psicofonía. Y ahí hablamos de paranormales, asesinos seriales, fantasmas y todo esto, que también tiene que ver con esta onda mística, espiritual y sobre todo paranoica, ¿verdad? Pero bueno, este sí lo quisimos tomar como un tema más aparte, pero este es nuestro canal secundario. Pueden ir a ver, esta semana, la que sigue, pues se va a subir allá en Proyecto Psicofonía, amigo. Exactamente. Amigo, pues bueno, tenemos un tema bien chingón. Vamos a hablar de 5 objetos que han estado en la humanidad, que se han descubierto en la humanidad y que tienen una historia, tienen muchos datos que no concuerdan y que son muy interesantes y son dignos de que nos entre la paranoia, amigo. Sí, como tú lo dijiste, temas de mucho misterio. Mucho misterio. De la humanidad, el misterio de la humanidad, que es un tema que muchas veces es envuelto y cuestionado muchas veces también por la comunidad científica, que bueno, es una ciencia, y de las más exactas de todas. Pero yo pienso que a través del misterio, pues como que le damos más preguntas, claro, a lo que debemos investigar o preguntarnos si realmente pasó o cómo pasó, y a lo mejor darle como que ese tema científico, pero también darle el tema misterioso. Claro. Porque no sabemos todo. Todo, cómo surgieron, o sea, es algo similar. Vamos a tratar un tema algo similar a, por ejemplo, de que dicen que los primeros habitantes en este lado de la Tierra fueron los nórdicos y que por eso muchas pirámides, muchas esculturas vienen de aquellas ramas, y muchos piensan que fue cuando llegó Cristóbal Colón, o muchos creen que las primeras civilizaciones eran otras, ¿no? Y son este tipo de temas que nos llevan todavía más preguntas. Otra sería, por decirles así a bote pronto, el Gran Cañón, o sea, todo este tipo de cosas que luego nos generan cómo se hicieron, cómo pasaron. Pues bueno, les traemos 5 que para nosotros son muy interesantes, Chavita. Sí. Y que tienen un misterio detrás muy bueno. Entonces, no sé si te gustaría empezar con la primera. Sí, mira, el primero que traigo se llama el mecanismo de anticitera. Ok. Nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a ver computadoras, tecnología, luces LED, ya algunos con inteligencia artificial. Este mecanismo de anticitera tiene algo similar, okay, pero ahora datado a la antigüedad. Ok. En pocas palabras, el mecanismo de anticitera fue la primera computadora analógica del mundo. Ok. ¿Sí? Es un dispositivo mecánico de bronce descubierto en 1901 en un naufragio en las islas griegas de Anticitera, por eso el nombre, claro, de mecanismo de anticitera. Dicen que fue fabricado aproximadamente en el año 150 y 100 antes de Cristo. Estamos hablando que hace más de 2000 años este artefacto así fue fabricado y fue hallado 1900 o más de 1900 años después. Hijo de su pinche madre, claro. Lo interesante de todo esto es que es considerado el primer, como ya lo mencioné, la primera computadora analógica del mundo y la más antigua de la humanidad. Okay. Te preguntarás, pues, ¿y luego qué? O sea, ¿qué es lo que hacía o por qué la hace tan interesante? Bueno, lo interesante es el material con el que estaba hecho. Estaba hecha de bronce con unos mecanismos de engranajes.
tenía el tamaño aproximadamente de este libro, era el tamaño de un libro promedio. Ajá. Eso era el mecanismo de anticitera. Es un perfecto ejemplo más o menos de un libro. Ajá. Eso era el mecanismo de anticitera y te vamos a poner imágenes. Ajá. Que fue lo que se encontró, que fue como que los engranes o parte de este mecanismo. El central, ¿no? Exactamente. No sé si sea el central, pero sí fue como que una parte principal de ese mecanismo. Ok. A través de los engranajes se podía saber muchas cosas que en la antigua Grecia, pues tú dices, la tecnología que tenemos ahorita, pues bueno, podemos saber muchísimas cosas. Podemos saber temperaturas, posiciones solares, ya con las tecnologías que tiene la NASA, pues también podemos saber muchas cosas. En la antigüedad y con este mecanismo también se podían saber esas cosas. Calendarios solares, calendarios lunares, los ciclos lunares, inclusive los seguimientos de los mismos planetas. Okay. Y también predecía fechas de las Olimpiadas de aquellos tiempos. Okay. O sea, estamos hablando de un mecanismo ultra avanzado para las fechas en las que fue creado. Las que estaban, claro. Estamos hablando de los años 150 antes de Cristo. O sea, antes de Cristo, o sea, ahorita tenemos una tecnología pues ya más avanzada, con ciencia, pero hace 2000 años... ¿Cómo tú te explicabas? Bueno, decías, bueno, se decía que pues, los antiguos matemáticos griegos que eran muy listos, que tenían estas habilidades, estos conocimientos, que fueron capaces de crear un sistema que tú supieras las posiciones de la luna, predecir eclipses. Claro. ¿Cómo le hacías para tener una ciencia o un mecanismo tan exacto que te permitiera tener esa tecnología? Claro, y es bien interesante, Chava, este pedo porque hay que recordar que en aquellas antigüedades, por lo regular, sus ciclos agrícolas y todo eso era en base pues a la posición del sol. Exactamente. Entonces ellos hacían su mecanismo que era pues muchas veces, no quiero pecar de equivocarme ni nada de eso, pero bueno, muchos sabíamos que ponían un palo y con eso iban viendo, por ejemplo, la hora con la posición del sol y también iban viendo este tipo... Nos había explicado Deo, ¿te acuerdas cómo hacían para saber en aquellos tiempos también cuánto caía el sol? Que era más o menos con un sistema de tipo hilos, que creo que ellos hacían su calendario. Pero no avanzaba de ahí, o sea, de saber ese tipo de cosas. No podían planear algo así como el movimiento de los planetas, o sea, todo este tipo de cosas que yo creo que sí es un artefacto que está fuera de esos tiempos. Sí, incluso con tecnología avanzada para que te dijera cuándo iba a haber un eclipse. Claro. O sea, moviendo solamente este mecanismo. O sea, y lo curioso de todo también es que está hecho o sea, a pesar de que está hecho de material de bronce, está cortado con exactitud. Diseñado con exactitud, como si hubiera sido tallado con un láser, no lo sé. O sea, tiene una exactitud y unos cortes tan finos que tú te explicas cómo lo hicieron en esos tiempos. Para hacer la formita y todo. O sea, todo. O sea, el sistema de engranes. O sea, porque el sistema de engranes en la actualidad, o sea, no tiene mucho, yo creo, de la revolución industrial para acá. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo? Claro, ¿cómo lo hicieron? Claro, definitivamente. O sea, ese es también el misterio que debemos abordar, de que cómo lo hicieron para hacer el tipo de engrane, la precisión de los engranes y la funcionabilidad que le dieron a este artefacto. Y por ejemplo, ¿tienes más o menos cómo es que funcionaba esta...? Funcionaba a través, como si fuera un tipo reloj. Ok. Ya ves que pues, los relojes pues, solamente funcionan a base de engranes, le movían y ellos podían saber a través del movimiento que tenían. Realmente no sé perfectamente cómo funcionaba, pero lo que sí era que funcionaba a través de este sistema de engranajes, a través de esos dientes, predecían qué era lo que iba a pasar. Digo, me imagino que también por cómo encontraron esas ruinas, o bueno, este artefacto ya en ruinas, que bueno, ahí está la foto, lo van a estar viendo, pero también ya es muy difícil de saber cómo es que funcionaba o qué realmente hacía, ¿no? Es más o menos a investigación. Sí, sí, sí. Y aparte, pues también está como que la pregunta es que ¿quién construyó este mecanismo? Claro. O sea, se dice que pues puede haber sido Hiparco de Nicea o la escuela de Arquímedes, pero por ejemplo Arquímedes, que era un matemático muy famoso en su tiempo,
no lo pudo haber construido porque él murió. Ok. Él murió, no recuerdo, no tengo muy bien el dato, si antes o después. Lo más seguro es que había sido... Antes de que llegara, ¿no? No, después, perdón, fue después. Ajá. Fue después de que habían construido este artefacto. Entonces, él no pudo haber sido. Entonces, la incógnita es quién lo construyó. O sea, no se sabe realmente a ciencia exacta quién fue lo que construyó. Entonces, ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? O sea, probablemente haya sido un humano, pero con órdenes de quién, con instrucciones de quién. Claro. Con qué materiales, con qué instrumentos, con qué tecnología construyeron, quién le ordenó, quién le dio planos para construir este artefacto que curiosamente te puede predecir cosas astronómicas, posiciones del Sol, como ya lo mencioné, solares, eclipses. ¿Y quién le dio a esa persona esa información de cómo saber alinear o los planetas, cada cuándo se alinean? O sea, sí, realmente sí es, si nos ponemos a pensar, Chavita, sí es como que un artefacto que en teoría para aquellos tiempos, y en teoría, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero en teoría para esos tiempos, llevaría años de investigación, años de conocimiento, años de... que no, inclusive para aquellos tiempos, quiero decirlo, porque pues, hablemos que de aquí ya es más fácil, pero para aquellos tiempos ni una vida alcanzaba para tener tanto conocimiento. Exactamente. Porque estaban en pañales, básicamente. Sí, te pones a pensar, a ver, pues, todas las invenciones que ha hecho el ser humano, o sea, lo conocemos, pero de, ¿qué te gusta? ¿Cuántos años para acá? 100 años, de 100 años para acá. Sí, inclusive O sea, más, desde los 70s. Desde los 70s, el estudio de los rayos X. En los 2000 las tomografías en 3D. Ajá. Y en 2021 el nuevo funcionamiento planetario. O sea, a lo largo de los años, te estoy hablando, pero a 10, 100 años para acá. Ajá, sí, claro. Se han dado tecnologías que pues ahorita decimos, pues están increíbles. Pero hace 2000 años, ¿cómo? Un artefacto tan chiquito como un libro que te pudiera predecir movimientos planetarios, no se explica cómo. O sea que me estás diciendo que este artefacto llegó, lo trajeron a alguien más. No se sabe, o sea, para eso es este podcast. Claro. Para que la gente saque sus conclusiones. O sea, incluso pues, se ha puesto estudios científicos que, pues, bueno, la ciencia más exacta, y pues no se explican tampoco. O sea, realmente lo dejamos al aire de quien quiera creer lo que quiera creer. Pues bueno, eso es lo que está documentado. Claro, y es bien interesante porque volvemos a lo mismo. O sea, este es un conocimiento que viene de años, que no les alcanzaba en una vida. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con ciertas, ya tiempos más cercanos, pero por ejemplo, ¿cuánto se podían tardar en construir, no sé, por ponerte una iglesia con este sistema gótico? O sea, que son muy complejas, a veces duraban años haciéndolas. No vayamos tan lejos. La iglesia creo que es la Sagrada Familia, la que está en Barcelona, España, sigue en construcción. Sí, o sea, y eso que estamos hablando de construcción, que ya vamos a tocar más temas de ese tipo, pero, o sea, igual, no estamos hablando de conocimiento mismo de aquí, o sea, estamos hablando de un conocimiento de planetas, güey, o sea, que en aquellos tiempos a veces, pues me imagino que sí están las dudas de qué hay más allá de todo eso, pero el conocimiento, el estudio y todo eso está bien cabrón, entonces... O sea, ya, vámonos un poquito más a lo misterioso. ¿Quién les enseñó cómo leer las estrellas? Claro, definitivamente. Al humano, ¿quién? Los religiosos a lo mejor dirán, pues Dios, porque Dios es... Wow, pero vamos a meter en temas religiosos. Pero si ya nos ponemos más específicos, ¿quiénes fueron? Claro, y ahora, pongamos la hipótesis de que había un vato en aquellos tiempos superdotado, como los que hay ahorita en la actualidad, que sepan mucho. Claro. Pero insisto, no había bases de eso. No hay bases. O sea, tendría que ser una persona que un día se levantó y dijo, chinga, a ver, las estrellas se mueven de tal manera, el sol de tal manera, existe el ciclo solar, existe el ciclo lunar, ¿cómo puedo ver este ciclo lunar? O sea... Sí, sin duda es uno de los misterios tecnológicos
¿Cómo te diré? Pues sí, son los mayores misterios tecnológicos del mundo, o sea, y de la época antigua. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Realmente este artefacto llegó, se lo trajeron? ¿O alguien lo hizo aquí con el conocimiento de alguien más? ¿Serán aliens que te trajeron esta encomienda de enseñarnos eso? ¿Fue algún ser dimensional? ¿Qué pudo haber sido? O sea, no se sabe. ¿Cómo está hecho este pequeño computadora, vamos a ponerle así, este sistema? Porque ustedes ya estarán viendo aquí en el podcast las fotos, pero, o sea, si a como está el estudio de más o menos cómo funciona, sí está muy complejo, o sea, sí deberías tener, pues, como que un pulso de relojero suizo. Es que está hecho a base de engranes. Sí. O sea, son engranes muy finos que para ese tiempo no se sabía con qué tecnología contaban para hacer ese tipo de artefactos, ese tipo de mecanismos. Y tan es así que si hubiese algún artefacto que ayudara a hacer esos cortes, habría más inventos con eso. Exactamente. O sea, habría más, o sea, no diría que más computadoras de esas, porque también eso es raro, que nada más exista una. Si fue la gran sensación. Bueno, hasta ahorita descubierta, sí, de ese tipo. O sea, pero me imagino que en aquel tiempo fue la gran sensación, quiero pensar, güey, porque Sí. O sea, eso te ayuda a ciclos agrícolas, te ayuda a todo. A todo. A Entonces, todo. sería una sensación, habría más. O sea, ¿por qué nada más hay uno? Ahora, ¿ese artefacto era solo para una civilización o para una persona? O sea, ¿cuántas civilizaciones la usaban? Porque también por ahí leí, traigo el recuerdo así muy vago, cuando estaba leyendo, investigando, que varias personas se fue transportando de mano en mano para comprobar su tecnología. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuántas civilizaciones o cuántas personas utilizaron la tecnología de este artefacto. O qué tanta tecnología tenían los griegos que se pudo haber perdido a lo largo de la historia. O sea, porque tomando otra vez la hipótesis de que los griegos era una civilización muy avanzada, ¿qué otros artefactos tenían que no nos enseñaron o que no enseñaron? Yo creo que muchísimos. Que se quedaron ahí, ¿no? ¿Enterrados? Habrá que ver si en algún futuro se vuelven a encontrar este tipo de artefactos. Y sobre todo, Chava, yo creo que hay muchas cosas, o sea, perdidas, no nada más de ellos, de otras civilizaciones que yo considero que también equivalen o equiparan a este tipo de tecnologías, o sea, en todo el mundo. ¿Tú sí crees que somos la única civilización que ha existido? No, claro que no. ¿Ustedes qué creen? Sí. Y yo creo que hay artefactos perdidos en todo el mundo, güey. O sea, no creo que nada más los griegos fueron como que... O sea, sí, partiendo de la base de que exista alguien que les entregue esta tecnología, no creo que sean los únicos que fueran los privilegiados. No, claro que no. Entonces, yo creo que ahí por en definitiva eso no. Hay ruinas ahí a lo mejor mayas o incas en algún parte del mundo donde tenían inclusive a lo mejor tecnología más avanzada. De hecho, a mí me gusta mucho, como paréntesis, Chavita, no sé qué te parezca, luego estas películas, series que muestran que dentro de las pirámides había tecnología muchísimo más cabrona que la que tenemos, güey. Ah, claro, eso sí. Y ese es un tema que también estaría bien tocar en este podcast porque, híjole, por ejemplo, la cultura egipcia, güey. Sí. Göbekli Tepe también, o sea, muchas... Ay, es que es tan vasto todo este tema de... Ya ves que salió también hace poquito relativamente, hace como unos 3-4 meses, lo de las pirámides, que había túneles, sí, pero tan profundos que inclusive, no quiero echar mentiras, pero si no me equivoco, creo que hasta había como que elevadores, un tipo de sistema que te subía y te bajaba, ¿no? Pues mira... O sea, no elevadores como los conocemos, pero sí... No dudo que tengan, o sea, yo creo que las pirámides todavía yo pienso que todavía no han sido exploradas totalmente. No, y que muchos dicen, ya yéndonos así ya por otro lado por las ramas, pero pues ya ves que dicen que estas pirámides pueden ser pues los centros de ingreso a los reptilianos, ¿no? A las gentes, civilizaciones que viven en el fondo. Sí, incluso en la misma pirámide hay una cámara que era como una cámara de meditación
que hay un silencio absoluto. Y como que se cuenta que en esa cámara tú puedes meditar y el tiempo se te pasa así. Ok. Tú puedes entrar, es un silencio absoluto, es como una burbuja. Pocos tienen acceso a eso. O sea, sí puedes acceder con permisos y todo, pero son pocos los que pueden acceder. Tú te metes, no sé, cierras los ojos para poder meditar. Tú piensas que ha pasado 1 minuto y en realidad pasaron 2 horas. Uf. O sea, la complejidad a lo que... Bueno, ya se aborda ya otros temas. La meditación, el acceder a otros niveles de conciencia, cómo lo hacían los egipcios, o si esos egipcios también compartían con otras civilizaciones esa tecnología, claro, o ese santuario que tenían para acceder a otro tipo de conciencias. O sea, son temas de acá muy... Tan perrotes, la neta. Sí, la neta son bien interesantes. Están bien interesantes. Y bueno, para esto es este canal. Para poco a poco y con ayuda de ustedes que nos digan qué temas poner y qué temas ver, estaría chingón seguir alimentándonos. Amigo, ¿tienes otro? Antes de que yo te diga uno de los míos. Sí, hay otro que fue por ahí de... Incluso yo lo subimos a un promocional de YouTube, de redes sociales, que se llama Los Hallazgos de Narada. Ok. Los hallazgos de Narada alrededor de los 1900, de los 60, 70, si mal no recuerdo, en el río Narada, en las cordilleras de Rusia. Ok. Ese río era muy, muy ácido para las personas que buscaban oro. Ok. Entonces, al momento de ellos estar explorando y estar encontrando oro, porque era muy rico en oro ese lago, ajá, ese río, a las cordilleras de los Montes Urales, ya me acordé del nombre de los Montes Urales, te digo, estaba este río, y este río pues era rico en oro, y estos investigadores, bueno, o amantes del oro, descubrieron unos pequeños artefactos, unos pequeños tornillos y tuercas, y partes de alguna máquina. Algunos eran microscópicos, que solamente con microscopio se podían ver, y otros eran de 3 milímetros. El más grande era de 3 milímetros aproximadamente. Chiquititos, o sea, chiquititos. Vamos a poner las imágenes ahí. Lo curioso de esto es que, a pesar de que, pues bueno, decías, pues son pues artefactos comunes y corrientes, unas cuantas torquillas, sí, pero ya cuando te pones a investigar por qué tan pequeños, de dónde vienen, de qué máquina fueron, vamos a hacerle investigaciones más profundas a este tipo de artefactos. Les hicieron las pruebas correspondientes y las pruebas arrojaron que estaban hechos de 2 materiales principalmente, de un material que se llama molibdeno y tuxteno. Okay. Estos materiales, aún ahorita en la actualidad, son difíciles de aliarse, o sea, de fabricarse. Okay. En la actualidad. Ya cuando vieron, lo más curioso y lo más impactante de todo fue que cuando vieron de cuántos años se databan de cerca de 200,000 años atrás. Te mamaste, güey. No, o sea, mames. Sí. O sea, y está comprobado científicamente que fueron datados de 200,000 años atrás. Y ahí es donde entra este misterio. Esta pregunta es, ¿qué máquina existió hace 200,000 años? O sea, sí, son cositas muy pequeñas. Son cositas muy pequeñas que solamente algunas las puedes ver con microscopio. Datadas de hace más de 200,000 años. ¿Qué máquina fue fabricada? ¿Con qué finalidad? ¿A qué máquina perteneció? ¿Y quién hizo esas madres? ¿Con qué tecnología hicieron esas pequeñas tuercas que encontraron? No mames. Estamos hablando de 200,000 años atrás. Que para empezar ni siquiera existían las tuercas. O sea... ¿Cómo te explico? O sea, te digo, cuando empezó la revolución industrial, volvemos a lo mismo. Cuando se empezaron a crear las tuercas, los tornillos y todo este rollo. Sí, pero hace 200,000 años. No mames, güey. O sea, sí. O sea, ¿qué te gusta? Más o menos 200,000 años es cuando empezó el ser humano. O sea, inteligente. 200,000 años más o menos. Ya si nos vamos a los primeros homínidos y todo ese pedo, pues es más años. Pero 200,000 años es más o menos, creo que es cerca lo que tiene la humanidad de existir. O quizá menos.
No recuerdo, ahorita tengo el dato muy El punto confuso. Es que es un chingo, güey. Pero es mucho, güey. O sea, 200,000 años. O sea, vamos a esto. 200,000 años apenas el ser humano camina en 2 patas. Y ya sabe cómo hacer tuercas de ciertos materiales, güey. Que son a la actualidad difíciles de... Deja tú que o sea, sí, más bien sí, ahorita las tuercas, pues sí, cualquiera ya te las puede hacer. Sí, claro. Pero hace 200,000 años, el material con el que están hechas, güey, o sea, sí deja mucho a la pregunta de quién los creó. Hay una teoría, güey, nada más que no recuerdo el nombre de quién es la teoría, que habla mucho de esto, güey, y ahí déjenlo si saben cuál es en los comentarios. Y también dejen que, si ustedes tienen algún caso similar a esto, ¿no? Pero hay una teoría de que dice que no somos la primera generación de humanos, ¿sabes? Dicen que la Tierra ha existido por mucho tiempo, obviamente, y que en toda esta vida que tiene la Tierra, güey, han existido más generaciones de humanos, güey, que se han extinto. Y luego nace una nueva. O sea, como que este ciclo de la vida empieza desde el principio, ¿no? Desde que somos. Y yo siento que somos la civilización más estúpida, güey. Puede ser, güey. Más tonta, la que menos tiene inteligencia, güey. O que más. Menos avanzado. Exactamente. Porque mencionaba mucho en esta teoría, güey, que. O sea. Que hubo muchos. O sea, ¿cómo te puedo decir? Cuando dicen que la hora del juicio, cuando ya es el día final de la Tierra, que ya ha habido muchos, güey, que inclusive, por ponerte ejemplos, explosiones, por desastres naturales, por guerras, o sea, que ha habido muchas generaciones que se han ido a la mierda y que el único ser vivo, por ponerlo así, que ha sobrevivido, pues es la misma Tierra, güey. Entonces ella va generando otra vez, como diciendo, a ver, ya me madrearon, ahí voy de nuevo a empezar a dar vida a todo y empezamos con la evolución y todo eso, ¿no? Entonces dicen que no somos la primera generación de humanos, entonces... Pues es que... O sea, tú estás hablando de generación de humanos desde, no sé, de 2,000 años para acá. O sea, generación de humanos, más que el tiempo, güey, me refiero a... Sí, pues sí, del hecho de en que nosotros descubrimos desde cuándo nuestra humanidad empezó, por microorganismos, que luego que se hicieron, que el pez salió, o sea, toda esta teoría de la evolución, esa sería nuestra generación de humanos, güey. Pero atrás de eso habría más generaciones de humanos que se extinguieron por X o Y razón. O sea, esta teoría marca eso, güey. Esta teoría conspiranoica marca de que no somos los únicos generación de humanos, güey. Quizá pues es como que la... Perdón que te interrumpa, Dale. Que inclusive en aquellas generaciones pues existían los gigantes, existían otros tipos de humanos, güey. O sea, veto a saber que a lo mejor había humanos con 3 ojos o 7 dedos, no sé, o sea, por ponerles un ejemplo, ¿no? O acuáticos. Acuáticos, o sea, todo ese tipo de civilizaciones que obviamente cada generación tenía sus factores y todas sus características que a lo mejor no empatan con la de nosotros. Capaz que, ya ves que luego estaba de que habían carros voladores antes y todo ese pedo, o sea, puede ser que sí, o que sea una simulación, otros que dicen que somos simulación, a lo mejor no somos la primera generación de simulación que existe. Quizá ya más anteriormente. Exactamente, eso es a lo que a mí me lleva, ¿no? Esa es mi teoría conspiranoica de este caso. Sí, o sea, yo cuando lo leí, la verdad sí me voló la cabeza de estar al momento que esté investigando y decir, a ver, ¿cómo es posible? O sea, ya está comprobado, o sea, va a haber gente que tache de loco estas cosas, pero, o sea, no fueron los únicos artefactos, se han encontrado más artefactos en ese río. Wow. O sea, hay muchísimos artefactos encontrados en ese río precisamente. No solamente las pequeñas tuercas. O sea, sí hay más cosas. Igual, ahora, obviamente, yo creo que pienso que fueron como que pedacitos
de alguna máquina que se quedó ahí a lo largo del tiempo, que se deshizo ahí o ahí cayó algo y que con el tiempo se fue esparciendo poco a poco todos estos pedacitos. Y es que también lo que me llama la atención, Chavita, es el tamaño, ¿no? ¿Quién sabe a qué perteneció? O sea, realmente no sabemos y ese es el gran misterio. A qué máquina pertenecieron o a qué artefacto pertenecieron o a qué perteneció ese tipo de objetitos, güey. Claro, porque esto es un proceso normal. De todos modos, ustedes ahí desmiéntanme si me estoy equivocando, porque pues estoy hablando desde este tema conspiranoico, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando de más si ya existe o existe algo allá. Pero yo pienso que por pura lógica, cada vez que se inventa algo, es grande, güey. Sí, o sea, no sé si me da a entender. O sea, por ejemplo, cuando se inventó la rueda, pues era una pinche ruedota, ¿no? Las computadoras antes eran unas chingaderotas. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con ellas, güey. Diste un punto muy importante, la rueda, de qué tamaño estaba, grande. Pero si nos vamos al mecanismo de anticitera, güey, un engrane era redondo. Ajá. Chiquito. ¿Cómo te explicas? Sí, claro, es que eso es lo que voy, o sea, cuando tú creas algo, sobre todo en aquellos tiempos, no, o sea, vuelvo a lo mismo, quiero ser reiterativo, en la actualidad se han creado cosas y te fijas cada vez que cuando se actualizan se van haciendo más peques. Y como que empezamos desde cero. Ajá, se van haciendo más peques. Empezamos así grande, diste un buen punto y se empezaron a hacer más chiquitas, estas tablets, o sea, pasamos de una computadora a esto o a un celular, güey. Los celulares de antes, que eran los ladrillotes. Los ladrillotes así, güey. Y se van haciendo más chicos, ¿no? Aquellas personas también en sus inventos eran cosas gigantes, sobre todo porque no se tenía la herramienta de cómo trabajar, güey. Exacto. Entonces, es muy interesante que estuvieran así peques, güey. Microscópicas, güey. Sí. Está bien interesante ese tema. Yo no, te lo juro que yo no sabía. Sí, está... Y me llama mucho la atención está de eso, güey. Sobre todo de preguntarse muchas cosas. El pinche tiempo, güey. 200,000 años, güey. ¿Quién crea tuercas, pequeños tornillos hace 200,000 años, güey? No había el conocimiento hace 200,000 años que nosotros sepamos. ¿Tú a qué le apuestas que sea, güey? ¿Cuál es tu teoría conspiranoica? ¿Loca? Ajá, sí, tu teoría conspiranoica. Pues que hubo otra civilización que sabía esto de la mecánica, de la construcción de este tipo de artefactos, güey. Más inteligente que el mismo humano de ese tiempo. Claro. Y que le enseñó a trabajarlo, o simplemente fue una tecnología que ellos trajeron, que ellos introdujeron. Claro. Y que con el paso del tiempo, pues se extinguió como todo. Sí, porque otra teoría, Chavita, podría ser esta teoría de que pues este planeta era virgen y se habitó por otros seres que vinieron, que en este caso... Ya estamos con los Anunnakis. Sí, que eran los pleiadianos, creo. O sea, los pues que es venían, que hay muchos, güey. Bueno, unos que venían de Venus, güey. ¿Los venusianos? No tienen su nombre. Y que ellos vinieron aquí, que ya después tuvieron pleitos, vas a decirlo así, con los famosos reptilianos, que eran otra raza que venían aquí, y que pues tuvieron un acuerdo de paz. ¿Cómo se llamaba la película animada? La de las leyes del sol, ¿no? Las leyes del sol, algo así. Una buena referencia de lo que estamos hablando, de esto, de los temas ya alienígenas. Sí. Vean esa película. No tengo muy presente el nombre, Las leyendas del sol o las fases del sol. Las leyes del sol. Las leyes del sol. Está en YouTube. Sí, claro. Está medio locochona, pero abarca muchísimas cosas. Ahorita se las busco. ¿No? Abarca muchísimas cosas. Les explica. Te habla del inicio de las civilizaciones. ¿Quiénes, entre comillas, habitaron la Tierra desde antes? Habla desde los pleiadianos y varias razas extraterrestres. Sí, se llama las leyes del sol. Las leyes del sol. Abarca hasta Buda. Sí, te abarca todo. O sea, te abarca todo. La neta está chingoncísima. Véanla si tienen tiempo. Las leyes del sol, ¿verdad? Las leyes del sol. Las leyes del sol. Y te habla inclusive cómo es que se inventa... Bueno, no se inventa. Cómo se crea el infierno, para qué sirve el infierno, desde el tema espiritual. Pero te da un poco el panorama, Chavita, de también cómo las civilizaciones se crearon. Cómo... O sea, te entrega este tema paranoico de que
en general nosotros fuimos manipulados o tuvimos, no quiero llamarlo manipulado, pero tuvimos sí fuimos, se nos adhirieron, por así llamarlo, es que se me fue la palabra, pero, o sea, ya veníamos con conocimiento o nos implantaron conocimiento de estas especies, y está interesante. Véanla, se llama Las Leyes del Sol, viene como un tipo anime, Sí. para aquellos que les gustan los animes, viene así, dura 1 horita y garra, a lo mucho 2, pero te explica muy bien todo este pedo de cómo fue el inicio de la Tierra desde un tema, la neta, pues conspiranoico. Exactamente. Conspiranoico. Amigo, creo que tú también traes un temita chido. bien chingón. Ya Sí. que estamos calientitos en Sí. este tema, sí, que la sí, neta sí, nos sí. soltamos. Sí, la neta sí. Este tema está con madre, güey. Esto sí habla más de ruinas, güey. Y se llama, lo conocen como la piedra de Baalbek. Piedra de Baalbek. La piedra de Baalbek, la roca que no debería existir. ¿Por qué? Hay muchas cosas que rodean esta famosa piedra o estas piedras, güey. Pero el misterio principal es que esta piedra es imposible de que existiera, güey, también para esos tiempos, güey. En Baalbek, en Líbano, existe una piedra del sur, se le llama así, y es un bloque de casi 1000 toneladas, considerado uno de los megalitos más grandes jamás tallados por la humanidad, güey. Y esto es lo que lleva a este misterio, güey. Sí, son toneladas, güey. O sea, no se pueden mover, güey, de alguna manera. Son toneladas. Y junto a ellas está otra piedra más, pues más grande, güey, de alrededor de 1200 toneladas. Y existe una tercera piedra que supera las 1600 toneladas, güey. Sí. En las fotos que ya van a estar viendo, güey, se ve cómo están finamente talladas, güey. Inclusive tienen una inclinación así como de rampa. Y se ven finamente, o sea, no se ven esculpidas, no se ven mal cortadas, o sea, no hay tecnología comprobada en la antigüedad, porque pues ahorita obviamente sí, capaz de mover algo así y tener una precisión milimétrica de cómo la pusieron, güey. O sea, ustedes que ya vieron las fotos que ya les pusimos, cómo están, puestas, pues, ¿no? Y yo tengo varias teorías dentro de esto, güey, que te las voy a mencionar. Y una de las teorías es que ninguna civilización conocida tenía la fuerza, las herramientas, la ingeniería para manipular algo así. Y esto abre la puerta a la idea de tecnología perdida que tenían las civilizaciones avanzadas, borradas, o incluso que pudieran tener alguna ayuda externa, güey. Lo nombraste muy bien, tecnología perdida, güey. Exacto, güey. Exactamente. Entonces, esto, chavita, se le va a sumar una segunda cosa que está medio locochona, güey. En estas ruinas, güey, de Baalbek, está un templo romano, güey. Sobre algo mucho más antiguo, güey. O sea, ese sobre algo quiero que lo tomen muy en cuenta, porque los romanos construyeron uno de los templos más gigantescos del imperio en Baalbek. Se le llama Pereo y es una base ciclópea, donde colocaron el templo. Y esta base, güey, a ver si entendí. El templo fue construido sobre algo más que había sobre abajo. Una base que se llama Pereo. Esta base okay. Es el Pereo, o no sé cómo se escribe, o sea, cómo se diga, pero es PWE o 3ERO, y es una base ciclópea donde colocaron el templo. Ahí les voy a poner también la imagen. Pero esa base no parece romana, güey. Ok. O sea, no parece romana ni en estilo, ni en técnica, y la magnitud que esta base, güey, son totalmente distintas al templo. ¿Sí me explico? Ok. Y volvemos a lo mismo. Esta teoría es como si los romanos hubieran encontrado una plataforma ya hecha y lo hubieran usado, güey. O sea, la plataforma parece prehistórica
casi como si proviniera de una cultura de conocimientos, ingeniería que no debería estar. O sea, ¿qué es lo interesante? Que el templo está sobre esa base, güey. Y si tú ves en la foto el templo y la base, güey, no concuerdan con tiempos, güey. O sea, los romanos... Eso es más viejo lo de abajo. Es más viejo lo de abajo, por ende es más viejas esas piedras de Baalbek. Ya. A lo mejor no me expliqué al principio, güey, pero esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué ondas? Incluso esas piedras de Baalbek, dices que son, las mencionaste y las nombraste como las piedras más antiguas talladas por el hombre. Ajá, exactamente. ¿Cómo las tallaron, güey? Exactamente. Eso va al tercer punto de esta conspiración, güey. Y es que los bloques parecen que están cortados como si fueran mantequilla, güey. O sea, parecen un cubo de mantequilla, pero en roca, güey. ¿Sí me explico? Sí. Las marcas en los megalitos, güey, parecen hechas con herramientas extremadamente precisas, güey. O sea, no coinciden con las herramientas de cobre o de hierro antiguas de aquellas civilizaciones, güey. Entonces, pues la teoría se habla de que... se habla de muchas cosas, pero pues dice que pueden ser, y esto lo quiero poner mucho énfasis, y lo voy a tener que leer para no equivocarme, pero dice que estas teorías de conspiración de cómo se cortaron, güey, es que pudo haber sido herramientas de corte vibroacústico, güey. Ok. Tecnología de resonancia, máquinas capaces de hacer levitación por el sonido, o incluso la posibilidad de una técnica perdida que pareciera de láser antiguos. ¿Sí? Para la época. Para la época, volvemos a lo mismo, güey. Para la época. O sea, nuestro entendimiento con lo que se tiene la humanidad hoy en día en tecnología, posiblemente hoy sí sea posible. Ajá. Pero en aquellos tiempos, no. Aparte, estas piedras no coinciden, güey, con ninguna arqueología de aquellos tiempos. ¿Sí me explico? Entonces se menciona que son más viejas, por ende, ¿qué civilización las hizo? O sea, si no existe ninguna civilización, o sea, no, estas piedras no concuerdan con ninguna civilización en la humanidad, güey, ni con pirámides, y te voy a explicar por qué. ¿Por qué construir algo tan grande, güey? Porque no existe o no existía en aquel tiempo, güey, ningún rito religioso, necesidad funcional o sentido militar en esos tiempos que justifique mover piedras de más de 1000 toneladas, güey. Tomando en cuenta, por ejemplo, porque tú me puedes decir, chinga, sí, güey, pero las pirámides, ¿qué, güey? Son piedras grandes, sí, güey, pero a comparación de eso, son piedras muchísimo más chicas, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por eso dicen que no entra con ninguna arquitectura de civilizaciones pasadas, porque todos se caracterizaban por piedras pequeñas. O sea, hacer cosas grandes con piedras relativamente pequeñas. Sí, no, quiero dejarlo en claro. Las piedras de la Gran Pirámide no son livianitas, güey. Sí, claro. Pesan miles de toneladas también. Claro, pero entonces, no se compara o no se equipara a 1600 toneladas, güey. O sea, sí. Pon tú que esas piedras pueden pesar 20 toneladas cada una y las puedan mover con sistemas de engranaje o todo. También está esta de que pues, los ayudaron los aliens, güey, los seres supremos. Pero pues no había necesidad en esos tiempos de mover esas pinches piedrotas, güey. Sí, me surgió la pregunta, o sea, la primera pregunta es, ¿cómo las tallaron? Ajá. ¿Con qué tecnología? ¿Y cómo las movieron? O si es que las movieron. Ajá. Las tuvieron que haber movido, porque sí, de algún lado tuvieron que haber sacado la roca. Exactamente. ¿Cómo las movieron? Incluso hay un dato interesantísimo. Hace aproximadamente, ¿qué te gustan? Unos de 20 a 25 años, solo 3 grúas en el mundo podían mover ese monolito. Solo 3 grúas en el mundo, pero te estoy hablando hace 20 años. Claro. Solamente 3 en el mundo. Sí. En la actualidad. En ese tiempo. ¿Cómo chingados? Y esto, güey, es que, y ahí te va. También ya lo mencioné ahorita, pero para explicarlo un poquito más a fondo es cómo están puestas, güey. O sea... Es que están como que así en bajada, ¿no? Ajá, están como en rampa, güey, y están puestas, güey, en una posición finamente calculada, güey.
Entonces eso también te abre el espacio de que qué era, güey. O sea, ahorita son ruinas, güey. Sí, pero en aquellos tiempos, sí. Entonces, ¿Qué finalidad ahí tenía? te va esta teoría conspiranoica. Todo esto, güey, tiene o huele a la intención no humana o una estructura con un propósito que nosotros ya olvidamos o que no nos tocó conocer. Algunos investigadores alternativos, son no tanto con la ciencia, pero son investigadores alternativos, creen que Baalbek, güey, fue un puerto de aterrizaje para dioses del cielo, entre comillados. Que eran predecesores de Baal, güey. ¿Qué te suena eso? Pues aliens, ¿no? Algún dios. Algún dios que nosotros creíamos que eran, o bueno, que la civilización creían que eran dioses, pero a lo mejor eran seres inteligentes de otra. Val, me suena ese nombre, Otros dicen, güey, que es un punto energético o nodo geológico clave. También puede ser una construcción orientada a fenómenos astronómicos que ya no comprendemos nosotros, ya no podemos comprender. Baal es un dios asociado con las tormentas y los poderes celestes, y pues en esos tiempos era venerado miles de años antes, ahí en Baalbek. Entonces, también se dice, y esto es otra teoría conspiranoica, hay varias de estas, es que esto es lo chingón de este tema, güey, que es un chingo. Pero pues dicen que, hablando de generaciones humanas, o bueno, de generación de estas, es que habían gigantes. Y los gigantes podían mover esas piedras. Entonces dice que las leyendas de gigantes no solamente son de acá, de varias culturas. Dicen que estas plataformas fueron construidas por una especie prehumana, güey. ¿Qué era prehumano? ¿A qué se refiere? Gigantes o incluso visitantes que luego fueron interpretados como dioses, que era lo que te platicaba. Entonces, esto es también una teoría conspiranoica de estas piedras, güey, porque insisto, ya les mencioné varias teorías de aquí, chavita, pero insisto en que no hay manera, güey, de que se hayan hecho estas piedras. O sea, no hay manera. O sea, están finamente cortadas, están finamente puestas, son pesadísimas. ¿Qué función tenían, güey? Esa base que está el templo romano, güey. O sea, ¿qué había, güey? ¿Por qué le hicieron el templo romano ahí también? Sí. Es que sí es cierto, o sea, no coincide con el templo que está ahí. O sea, porque son pilares, ya los típicos pilares romanos, los templos que usaban los romanos. Claro. Y estas piedras no coinciden con la estructura del templo. Claro. Entonces, ahí parte la base. Y esto me hizo recordar, neta, güey, no sé por qué, pero me hizo recordar un chingo Game of Thrones, güey, los gigantes de aquellas civilizaciones perdidas, güey, que le llaman los salvajes. Que bueno, la humanidad o las civilizaciones, güey, que ya estaban hechas detrás del muro, y a los demás los llamaban salvajes, güey, y ellos tenían sus, o sea, bueno, ahí te lo marcan como casitas, así de como esquimales y todo eso, ¿no, güey? Pero más allá del muro te decía que habían estructuras hechas de gigantes, de dragones, ¿no? Entonces, ¿quién quita y puede ser que así también estuvo dividido aquí? Ay, o sea, no tan así como Game of Thrones, pero que sí había civilizaciones más. Había civilizaciones o tecnología complementada con las cilizaciones que hubieran hecho posible este tipo de monolitos, ese tipo de piedras tan pesadas, y cortadas tan milimétricamente perfectos, pues sí. Sí, es que sí, la imagen está. De todas formas, les vamos a dejar ahí las imágenes en Instagram, pero sí, se están viendo aquí. Está cabrón, güey. Está cabrón. Deja todo lo cabrón. Interesante y misterioso, güey. Sí, te hace preguntarte muchas cosas, güey. Yo creo que a lo mejor va a estar, yo a lo mejor del tamaño del estudio, güey. O sea, de altura, yo creo. Sí, pura altura. De hecho, hay una imagen que ya la vieron, que está bien interesante, güey, que esa madre está así hacia arriba en rampa y un chingo de gente así abajo, y se ven chiquitas, güey, así. O sea,
Nada más para que se den una idea y comparen la magnitud del tamaño, güey. O sea, la gente se ven así chiquitas, o sea, como si esto fuera la pinche piedra y se ven así chiquitas. Y así en filita. Entonces, ahí se las dejo al costo. Sí, sí, y está de preguntarse, güey. Claro. Y Amigo, tomarlo como referencia que existen más cosas. más ¿verdad? cosas. Amigo, ¿cuál es otro de los que tú nos presentas? Mira, aquí yo traigo uno que es igual de impresionante que los que hemos hablado, güey. Ajá. Pero este ya va más a la prehistoria, güey. Este ya se enfoca más a la prehistoria, pero de huellas de diferentes civilizaciones también. Ah, ¿cómo no, güey? Esa me voló la cabeza, güey. Está con madre, güey. Esta se llama la huella de Meinster. Sí, güey, no, está perrona. Esta es una huella que se encontró en un fósil de una roca partida. ¿Ok? En 1968 fue encontrada por el dibujante William Meinster, por eso se le dio Ese el nombre de la huella de Meinster. Es una huella que él encontró porque él era aficionado a las trilobitas. Las trilobitas son fósiles allá prehistóricos que tienen millones y millones de años extintos. Ok. Él encontró en una roca, en una excursión que tuvo él, en una roca encontró una huella. Una huella, se ve claramente la huella, parecía la huella como si fuera de un huarache o de un pie humano, Ajá. una pisada humana. Se decía que era del tamaño del número 6, Ok. o 26, para los que son de México, número 26 o calza del 6. Pero lo curioso de todo es que tenía justamente por el lado del talón, tenía incrustada una trilobita. Ok. Y lo más loco de todo, dice, pues sí, una trilobita sí, pero la trilobita se extinguió hace 500 millones de años, güey. Ah, cabrón. Eso es lo curioso de todo. O sea, vamos a las preguntas. ¿Qué hace una huella, una pisada, tal cual una pisada, vamos a poner las imágenes, con una trilobita incrustada cuando la trilobita se extinguió hace 500 millones de años? ¡Ta madre! O sea, ya estamos hablando todavía de temas y de tiempo más serios. Incluso se ve, y bueno, cuando descubrieron este fósil, pues obviamente le hicieron las pruebas adecuadas, ¿no? Claro. Pruebas de tiempo y hubo muchos percances que decían que sí, otros descartaban y la misma ciencia dice que no. Pero incluso se llegó ya también a hacer en diferentes estudios que era real. Ajá, O sea, claro. que esa pisada es real. Y que databa pues por la trilobita, que también está fosilizada junto con esta huella, que data de más de 500, o sea, hace 500 millones de años. Oye, aquí vamos a lo mismo con el mismo tema que iniciamos al principio. La humanidad hace 200,000 años, ponle. 500 millones de años, güey. Sí. En teoría no debería de haber. O sea, ¿cómo te explicas esa pisada? Ahora, porque hasta la pisada tiene como que un tacón, güey. Exacto, eso es lo que iba. O sea, Como si fuera un tipo de guarache o un tipo de calzado plano. Con su taloncito. Exactamente. Sí, güey, es que está impresionante ese pedo, güey, porque a mí me hace recordar un poco este tema, güey, de los viajeros en el tiempo, pues. Porque vamos a lo mismo. ¿Cómo chingados, güey, va a haber zapatos en aquellas épocas? Y, o sea, y hay varias, o sea, esa es una, viajeros del tiempo. Otra, que pues, hace millones de años existió otra civilización, güey. Que ya calzaba. Ya calzaba. Que ya tenía un calzado. O, pues, viajeros en el tiempo. Porque esa trilobita era un ser acuático, era como que un bicho acuático. Ajá. Extinto ya desde hace 500 millones de años, güey. Incluso se han encontrado fósiles en la actualidad. Uh-huh. Incluso hay quien tiene trilobitas en México, está en el Museo de la Milarca, en San Pedro Garza García. Ok. Ahí hay trilobitas expuestas en museos. El dueño, que ya falleció, que era exalcalde de San Pedro Garza, Mauricio Fernández, él tenía un anillo de trilobita. Tenía collares de trilobita. Y él es el dueño, o era el dueño, porque ya murió, pero yo creo que sigue siendo de la familia, el Museo de la Milarca.
ahí están expuestas las trilobitas. Y él decía que sí, son de 300 a 500 millones de años que tienen antigüedad, ya, o sea, ya extintas. Y ahí hay fósiles, ahora tú te explicas, más bien no te explicas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... ¿Cómo está en un zapato? ¿Cómo está en la huella de un zapato? O sea, ¿cómo te explicas eso? Y ya fue expuesto ya y se dice que está auténtico. O sea, lo quisieron desacreditar de que no, fue por el tiempo, no se trata de una huella. No, se hicieron más pruebas y se llegó a la conclusión de que es real. De que si es un zapato. Es una huella humana. Puta. No creo que haya sido de un chango, güey. Claro, definitivamente. O sea, es una huella humana. Incluso, sí, o sea, se ven prácticamente el tamaño, el talón y donde está encajada ahí la trilobita. Porque inclusive en la foto se ve como si estuvieras viendo una plantilla de un zapato, ¿no? Que se ve así sin los dedos, pero se ve así como la curvita que hace, ¿no? Del talón y luego cómo hace el del pie y otra vez se hace así, ¿no? Entonces, está bien cabrón. Y lo que me llama mucho la atención es este taconcito, pues. Uh-huh. Ahí se nos cayó el Ramiro, pero bueno. Este taponcito, pues. O sea, ¿cómo se forma, güey? Sí, incluso sacaron como que el recorrido posible de cómo fue un río bajo, donde había poca agua. Y como ellos eran seres acuáticos y estaban ahí, pisó, se le encajó y dejó la huella. Ese fue. O sea, sobre un río, sobre lodo, sobre barro, no sé cómo quedó la huella. ¿Y cómo se fosilizó? ¿Se puede decir la palabra? O sea, sí, ¿cómo se fosilizó? Esos ya son temas arqueológicos que realmente no dominamos, pero... Interesante, porque luego pasa que si tú dejas una huella en el mar, pues muy posiblemente el mar, la lleva, la borra, o sea... No se sabe. Solo que pues sí el que descubrió esta huella, pues sí se enfrentó a muchos problemas porque dijeron es falso. Pero a final de cuentas salió victorioso y pues sí. Y es otro misterio del que pues no se sabe cómo surgió. Por 500 millones de años. Sí, un chingo. Demasiado. Ahora, ese podría ser bien un viajero en el tiempo, güey, también. O sea, hay muchas teorías de que hablan de que había güeyes, por ejemplo, en los 80s con marcas, güey, o lentes que no existían. Ya ves que luego está una de un güey que trae un iPhone en tiempos cuando ni siquiera existía, ¿no? John Titor. Exactamente. John Titor. Sí, también, o sea... Capaz que ahí andaba un vato ahí viajero en el tiempo viendo ese tipo, cómo fue, güey. O posiblemente, bueno, ya hablando ya tema más conspiranoico, pues sí, a lo mejor viajó en el tiempo para estudiar en esos tiempos no sé, güey, que existían los animales, la microbiología, no sé, güey. Sí, muchas cosas. Uh-huh. Y ahí dejó su tenisote Nike. Imagínate que tuviera, güey, tú estado más cabrón que tuviera... Que tuviera marca. Una marca, güey, imagínate. Pero no, bueno, ya fuera de broma, güey. O sea, sí, pues sí, está cabrón, ese tema está... A mí me voló la cabeza ahorita que estábamos platicando de él. Porque me llama mucho la atención eso, que es un zapato, o sea, que sí esté así marcado. Digo, ya sé que lo repetí mucho, pero pues pónganse a pensar ustedes, o sea, qué increíble es que exista un zapato, un huella de un zapato junto a un ser que tiene más de 500 millones de años extinto. Una trilobite. Pónganse a ver, pónganse a pensar eso. Pongan en los comentarios una posible respuesta a eso, ¿verdad? Amigo, la última teoría conspiranoica de estos objetos misteriosos. Esta no es como tal una teoría conspiranoica, pero es como que la invención del humano cuando no se llega a una correcta negociación. Ok. Para bien o para mal, no lo sabemos. Este se llama el polímero de Starlight. Ok. Este se trataba de un componente a base de plásticos y otros componentes químicos. No lo sé porque nadie lo sabe.
Ese es lo chido. Lo chido, y el problema, no les puedo decir de que está compuesto, solamente que está compuesto de un polímero con plásticos, pero hasta ahí donde se sabe. Es un compuesto, es un polímero que en contacto con el calor no pasa el calor, pues. Ok. O sea, es como, ¿cuál es la palabra? No es hermético. Se me fue la palabra. Bueno, en el largo de ahorita que lo expliques me acuerdo. Fue creado por Maurice Watt. Tú dirás, no, pues es un científico, pues, Ajá. brillante por la creación de ese polímero. No, pues simplemente era un barbero inglés. Okay. Tenía sus dotes de químico, o sea, sí le hacía lo científico, pero no tan sobresaliente. Sí, o sea, era de esos típicos genios incomprendidos, ¿no? Que están acá en su rollo y posiblemente saben. Sí, posiblemente sí. ¿No sería la palabra aislante? Sí, aislante, ajá. Sí, aislante. Se me vino a la mente. Sí, aislante. Sí. Bueno, él creó este polímero en la época de los 80s, más o menos, 80s, 90s. Pues como una invención nueva. Dije, bueno, pues este polímero, incluso pues él lo quería vender como una idea multimillonaria y una nueva tecnología, pues para hacer que la humanidad pues evolucionara, ¿no? En temas de tecnología y en temas pues de calor y tecnología posiblemente militar o industrial o... Claro, como miles de formas que se puede utilizar este invento. En vivo hicieron una prueba en la que envolvieron un huevo y el huevo lo calentaron a más de 10,000 grados. Envolvieron en un huevo, el polímero en el huevo, es como una pasta. La envolvieron, lo pusieron directamente en un soplete. El soplete lo calentó a más de 10,000 grados. Y el polímero jamás se quemó, jamás cambió de forma, no se derritió, no le pasó absolutamente nada. Quedó intacto. El huevo, o sea, no se coció. El huevo y el polímero. Ok. O sea, todos se quedaron impresionados. Y está documentado, no es falso. O sea, hay video donde lo hicieron en vivo esa prueba. Obviamente, pues todos los científicos se quedaron de cuatro, oye, ¿qué es? Claro. O sea, ¿qué le pusiste? O sea, ¿de qué está hecho este polímero? No les voy a decir. Se los voy a vender. Te ofrecemos tanto. No lo quiero. Es muy poco. Es muy poco para la invención que es, porque prácticamente imagínate que este polímero se puede usar en armamento militar o como aislante de muchísimas cosas, güey. Claro, definitivamente. En fábricas. Ajá, o sea... Se decía que mismo, vendiendo su invento, decía que soportaba la explosión de 75 bombas atómicas, güey. No mames. O sea, era prácticamente indestructible, güey. Y nunca supieron. Jamás el güey se lo llevó a la tumba, güey. No mames. Yo creo que su familia se está revolcando, güey. Claro. Que los dejó pobres, güey. Se murió y los dejó pobres, güey. La misma NASA le ofrecieron miles de dólares, miles de millones de dólares. No quiso, güey. Decía que su invento valía más. Sí, pues ahí ya le comió el hambre. O sea, prácticamente no, pues fue un invento muy bueno. Claro, en el que en estas épocas... Pregunta, ¿no hay nada que se equipare todavía? Nada. No existe. No existe, güey. Que pueda resistir más de 10,000 grados de calor. Por eso le mencionaba lo de las bombas atómicas. Ajá. Porque la bomba atómica, pues obviamente emite calor miles de grados. 75 bombas atómicas. O sea, es prácticamente indestructible, güey. No sé si se trate simplemente de una combinación de ciertos materiales, aleaciones, metales. No se sabe y lo han tratado de replicar, pero jamás han tenido éxito. Prácticamente se lo lleva a la tumba, güey. ¿Cuántos búnkers no pudieron haber hecho? Armas, güey. Obviamente, chalecos, todo eso. Obviamente la humanidad... Sí, a veces... Lo va a utilizar para lo que más le deje, ¿verdad? Más dinero. Pero, pues imagínate una tecnología que no se pueda calentar, o sea, que simplemente... O sea, para automóviles, güey, para todo que esté recubierto de eso, ¿no? Recubierto de Starlight. Ay, güey. Claro. Para naves espaciales, güey. Imagínate una nave espacial recubierta de eso, prácticamente puedes pasar al lado del sol, güey. Por decir un ejemplo de calor. No sé si sea así, pero o sea, son miles de grados. Imagínate 75,000 grados.
soportar 75,000 grados. Ajá. Pues obviamente, antes de que te derritas, pues, puede haber funcionado para eso, güey. Por poner un ejemplo. O para acercarte un poquito más al sol, de lo que nos podemos acercar. Desconozco también qué tanto calor, me imagino que ya es. O viajar a la velocidad de la luz, güey. Sí. O sea, infinidad. Y se lo llevó a la tumba, güey. Sí, porque tampoco no sé mucho de esto, o sea, la neta no te quiero pecar de estar asegurando cosas que no, pero me imagino que el núcleo de la Tierra es más caliente, obviamente. Pero imagínate que asemeje algo que pueda poder bajar, güey, al núcleo, o sea, obviamente no al núcleo, güey. Digo, yo creo que es muchísimo más caliente que 10,000 grados, pero ¿qué tanto te podrías acercar en temas de calor hacia abajo? Al núcleo de la Tierra. Sí, o sea, hacia el núcleo, ajá. También explorar los volcanes más a fondo, güey. ¿Qué hay abajo de un volcán, güey? Sí. Imagínate la tecnología, pones una cámara, la recubres de Starlight, güey, la bajas, güey. Me imagino que debe ser más complejo que eso, pero sí, o sea. Sí, por un ejemplo tonto. No es tonto, más bien me refiero a de que es más complejo la manera en que pudieran hacer los estudios, pero les ayudaría. Pues, sí. O sea, sería más chido. Está bien chingón ese tema también, güey, porque fue un invento, güey, que realmente se quedó en una negociación, güey. O sea, sí. la humanidad se no le perdió llegaron al precio. La humanidad se perdió de muchos avances históricos, científicos. Incluso se decía que este señor Maurice Ward no lo quiso vender porque tenía un compuesto que a los pocos minutos o a las pocas horas se empezaba a descomponer y el polímero empezaba a perder fuerza. Okay. O sea, no era completamente estable a lo largo del tiempo que fue creado este polímero. Se decía. No sé, ya sea inventos de ardidos de los demás, de que, no, claro. Pues, desacredítalo, güey. Como no nos dio la receta, güey. Sí, claro. Desacredítalo, güey, totalmente. Sí. Por una negociación, güey, por el ego de una persona, por así llamarlo, por la avaricia, la humanidad se quedó sin un gran invento, güey, porque ya partiendo de la base, aunque así fuera, güey, que se fuera debilitando, güey, estoy seguro que ya teniendo de cómo se hace, pudieron haber hecho a esta actualidad algo más potente. Sí, completamente, güey. La tecnología que se pudo haber creado, güey, con ese polímero. Está cabrón. Sí, bastante. Pues ahí ya les dejamos 5 cosas, 5 objetos, 5 ruinas, o sea, estas 5 tema variadito. Temas que la humanidad tiene y que tiene una historia muy interesante detrás, tiene muchas conspiraciones detrás y sobre todo muchas preguntas, Chavita. Muchas preguntas. Entonces, Chavita, llegamos al final de este gran episodio, güey, que la neta me gustó un chingo porque sí, en las 5 no hubo algo que no me sacara así como que de que, cabrón, ¿sabes? Yo de todas estas, güey, la neta me quedo con las piedras de Baalbek y con la huella, güey. Es algo que... No te creas que todas están cabronas, pero si tuviera que elegir una, güey, mejor me quedo con las tuercas, güey. Las tuercas. ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedaría con la huella por el hecho del tema de los años. Ajá. Y por la trilobita que es antiquísima, güey. Millones y millones de años extinta, güey, que descubrieron una huella. Te hace pensar, viajeros en el tiempo, otra civilización milenaria, puedo decir, millonaria, güey. No de millones, sino de años, millones de años. Milenaria. ¿Qué fue? O sea, ¿qué civilización, güey? ¿Qué fue, güey? Y yo me creo con... Pero pues yo creo que todas, güey. Es que todas tienen lo suyo, güey. La neta, todas tienen lo suyo. Ahí pongan en los comentarios cuál les gustó más. Y sobre todo, si conocen algún artefacto o algo similar a lo que hablamos, güey. Y déjenlo en los comentarios para investigarlo y poder sacar una segunda parte, porque no son los únicos objetos. Hay un chingo de cosas. Tanto objetos, ruinas. No, hay un chingo. Entonces, ahí déjenos en los comentarios qué les gustaría que viéramos, qué temas investigar y hablar con eso.
También si les gustaría que tuviéramos algún invitado que pueda compartir eso, también pues estaría chido. La intención es que seamos nosotros dos platicando de estos temas y que ustedes sean el invitado, pero si hay alguien que realmente le guste este pedo y que tenga mucha información, pues estaría con madre un capítulo, hacer la excepción e invitarlo. Entonces, Chavita, ¿cuáles son tus redes sociales, amigo? Chava.3739 en Instagram, ahí para que me sigan. Perfecto, entonces las mías es Alejandro-Llanas24. Denle like a este video, compártanlo si les gustó. Estamos apenas creciendo en este nuevo canal secundario. Vamos poquito a poquito. Estamos con la confianza de que esto pueda crecer. Y ustedes que vienen de Proyecto Psicofonía o que son nuevos, bueno, si son nuevos, váyanse al canal principal que es Proyecto Psicofonía. Pero si ustedes vienen de Proyecto Psicofonía y ya son viejos amigos que nos han seguido, compártanlo, nos van a ayudar un chingo. Vieran cómo le tenemos mucha fe a esto porque son temas muy buenos y pues nos van a ayudar a que crezca esta comunidad, ¿no, Chavita? Sí, totalmente. Paranoicos. Sí, y se los vuelvo a repetir. Ustedes son los que hacen este canal. Claro. Y nosotros simplemente pues les aportamos un poco pues para entretenerlos a ustedes de la mejor manera y hacer que este proyecto crezca, tanto claro. Proyecto Psicofonía como Paranoicos, que nosotros le tenemos mucha fe a este proyecto, que aparte es como que la otra parte, la otra cara, como lo mencionaste al principio del programa, la otra parte del primer podcast, claro. De abarcar un poquito más, de ofrecerles un poquito más de material, pero que vaya también de la mano con Proyecto Psicofonía. Claro. Bueno, pequeño paréntesis, me estoy agarrando mucho la nariz, no crean que me estoy sacando los tapones ni nada de eso, pero es que ahorita está con mucha alergia, entonces que no se confundan. Y van a decir que me estoy sacando. No, estoy tratando de amortiguar las ganas que tengo de estornudar. Pero bueno, regresando al tema de este pequeño paréntesis, sí, también recuerden mucho, y esto es bien interesante que lo tengan en claro, este canal secundario se va a subir un video cada mes. Pero el resto de tiempo que no subamos video es porque se está subiendo también a Proyecto Psicofonía. Entonces váyanse también a Proyecto Psicofonía, síganos allá, porque allá es donde también subimos 3 videos en el mes. Entonces subimos tanto del bestiario, que es una nueva sección que tenemos, sobre todo con estas personas de asesinos seriales, hablamos con psicólogos, tocamos temas muy, muy interesantes que a veces no se abordan de una manera clara de estas personas. Hablamos obviamente con invitados que hablan de temas paranormales. Tuvimos acá a Mística, una bruja que tiene ahí un proyecto tipo Warren aquí en La Laguna. Está bien interesante. Entonces, recuerden, este canal es secundario, solo se va a subir un video por mes por lo pronto. Esperemos que pegue para poder subir más. Pero recuerden también que la página principal está Proyecto Psicofonía, entonces vayan también a seguirle. Sí, pues todo depende de ustedes, del apoyo que nos den. Y pues, sí, depende de ustedes. Sí, de qué tanto suba esta demanda. Qué tanto amor le den al programa. Por favor, nos ayudarían mucho y también nos ayudarán a que ustedes lleven más. Entonces, Chavita, pues bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este tema y que los haya hecho pensar un poquito más. Y bueno, también invitarlos, Chavita, a que siempre piensen y se vuelvan locos con nosotros. Chao.